Hola amigos, ¿cómo andan? Otra nueva semana y en esta oportunidad les dejo una pequeña emergencia que hemos tenido que se trata de realizar una polea plana. En este caso la muestra la tenemos realizada en aluminio y corresponde a una máquina multicorte que al ser sometida a tanta fuerza, digamos, mejor dicho, a muchas revoluciones y a una fuerza de tracción fue deformando la polea. En nuestra opinión, este tipo de máquinas deberían tener la polea hecha de fundición gris o, en este caso, como vamos a emplear, acero 1045. Así que partimos de un trozo de acero 1045 de 90 milímetros de diámetro por 135 milímetros de largo. 130 es el milímetros de largo, tiene el trabajo final. Así que comenzamos en el plato de 4 mordazas, centramos aproximadamente, ya que se trata de un material, digamos, un poquito deformado, es laminado, y comenzamos con el WNMG, a hacer un poco de frenteado, y vamos a empezar con la parte, digamos, que tiene un vaciado de la polea. Ese vaciado tenemos que llevarlo a unos 45 milímetros de profundidad y a un diámetro de 60 milímetros. Pero ahora lo que vamos a hacer es llevarlo hasta 55 milímetros aproximadamente y al diámetro de mecha de 43 milímetros. Ya con eso es más que suficiente. Vamos a vaciarlo de un lado. Ahí ya procedemos a hacer con la mecha de 25 a unas 225 revoluciones. La idea de esto es realizar una prueba piloto, ya que el cliente quiere ver cómo se comporta la máquina. Varias máquinas que tienen en este caso son automáticas, como les decía, son múltiple corte o multicorte, por lo que son sometidas a alta velocidad y en este caso se trata de un eje simple. Hay otras máquinas que emplean ejes dobles y triples colocados en paralelo, por lo que también van teniendo el mismo problema y van perdiendo velocidad los ejes, ya que se va reduciendo el diámetro útil de la polea plana. Entonces la idea es ir reemplazando a medida que digamos se pueda, que puedan ir parando la máquina, entonces podemos ir reemplazando. Ahí, como les decía, la parte vaciada es la primera que vamos a realizar. Ahora volvemos a realizar el centrado, tratando de colocarlos en la misma posición que lo sacamos. Es apenas un centrado, digamos, parcial que hacemos en lados opuestos, entre mordazas opuestas, para tener un centrado más o menos parejo. Y otra vez nuevamente el inserto trigón para el frenteado o el WNMG. Y ahora sí vamos a hacer el agujero de 25 milímetros. El diámetro del eje es 28 milímetros con un chavetero de 8 por 4 milímetros. Así que aquí lo que vamos a hacer es bandear de lado a lado hasta la parte que hemos vaciado hasta el diámetro 43 del lado opuesto. Así que ahí vamos a empezar con mecha de 6,5 y vamos a llevarlo hasta el fondo. Luego vamos a agujerear con mecha de 25 milímetros y vamos a proceder a hacer como habitualmente hacemos, que es colocando un eje husillo para poder realizar, digamos, el torneado completo de exterior. Mecha de 25 en realidad es una mecha en pulgadas, es 63 sobre 64 pulgadas, por lo que es prácticamente 25 milímetros. Ahí taladramos a 225 revoluciones y aplicamos líquido refrigerante para poder mantener el filo en todo el trabajo de la mecha. Le coloqué ese pequeño trozo de goma para no desparramar tanto líquido, ya que continúa el líquido por la hélice y se desparrama sobre la bancada, sobre, digamos, el carro transversal. Y como hemos dicho en otras oportunidades, no tiene un buen desalojo de líquidos sobre el carro transversal y cae sobre la bancada, así que trato de cortarle el camino al líquido refrigerante colocando ese pedacito de correa en donde está la mecha. Bueno, una vez que ya tenemos agujereado diámetro 25, procedemos a hacer 8 vueltitas por cada mordaza, centrando en el diámetro 90. Y ahora lo que hacemos es colocar el pequeño punto y hacemos un centrado parcial como siempre, colocando la punta del comparador lo más perpendicular posible a los 60 grados que corresponden, a los 30 grados, perdón, que corresponden del punto. Y ahí verificamos con otro husillo que
esté bien centrado. Si bien no es crítico, es importante debido a que 25-28, de 25 milímetros que hemos dejado el eje a 28 milímetros, que es la medida final, es poca la distancia, por decirlo de alguna forma. El otro inconveniente que tuvimos con el cliente es que no sabía la medida final, o la medida original, mejor dicho, que traía la máquina en la correa plana. Por cálculos que hicimos, más o menos aproximadamente tendría que tener 86 milímetros, pero no nos pareció una medida muy creíble, así que lo que hicimos, como el material tiene 90 milímetros, es limpiarlo al mínimo, que quedó a 88 milímetros, y si es necesario y veía que estaban un poquito desfasadas las vueltas, se podía tornear. Acá estamos empleando el inserto TNMG a 450 revoluciones y un avance de 0,07 milímetros por cada revolución. Como ven, un avance, digamos, intermedio rápido, se podría decir, un avance en pulgadas, es convertido a milímetros, 0,07 milímetros por cada revolución. Y ahí se ve, digamos, el acabado bastante lindo, superficial, si bien no es, digamos, definitivo, ya que tenemos que realizar otros procesos, pero como para limpiar el material queda bastante bien, bastante prolijo el trabajo. Y sin exagerar, digamos, sin apretar y exagerar en el avance, a bajas revoluciones se obtiene una buena terminación de material. En este caso no usé líquido refrigerante, ya que es muy poco lo que había que quitar del material, y aparte no es al ser el material acero 1045, no es un material que exija mucho el inserto ni que produzca grandes concentraciones de calor, como por ejemplo puede ser el 4140 o algún acero un poquito más duro, digamos, que ahí sí se podría llegar a justificar el empleo del líquido refrigerante. Además, a 450 revoluciones se produce mucho, digamos, desprende mucho líquido y se produce un poquito de desperdicio. Y ahí ya lo tenemos limpio a la parte externa. Y ahora lo que vamos a hacer es, empleando una herramienta mano izquierda, que les dejo ahí abajo digamos, en el recuadrito aparece el código de 20×20, que hacemos, lo que vamos a hacer es darle el tiro o largo total a la pieza, sobre todo para que queden paralelas las dos caras, que nos va a servir luego para el centrado. Y ahora vamos a usar también un porta inserto de 20×20, mano derecha, y ahí le vamos a dar el largo de 130 milímetros. También estamos ahí usando 450 revoluciones, pero el avance un poquito más rápido. En el avance transversal exigimos un poquito más para que tenga digamos, una mejor proporción, digamos, una mejor avance o mejor utilización del tiempo, ya que un avance muy lento también tiende a quemar la punta del inserto, y un avance muy exageradamente rápido produce un arrastre de material. En este caso vemos que no produce un arrastre de material, sino que se produce una viruta redonda, que si bien va cortándose, no es, digamos, tendría que haber sido quizás un avance un poquito más rápido, para que la viruta se vaya cortando en tramos un poquito más cortos. Entonces ahí se ve un poquito mejor el desempeño del inserto. Pero bueno, era sobre todo emplear un poquito algunas de las herramientas de la variedad que ahora disponemos, ¿no? Y ahí ya vamos llegando a la medida final de 130 milímetros de largo total. Y como les decía, este trabajo también plantea buenas perspectivas, ya que más adelante, si todo funciona, si no hay muchas diferencias de velocidades, el cliente va a traer una serie más, quizás un poquito más a fin de año, para poder empezar a hacer, digamos, todas las otras poleas en acero 1045. Ahora procedemos a hacer un rebajecito de unos 18 milímetros de largo, en el diámetro, con un diámetro de 60 milímetros. Perdón, de 43 milímetros era en este caso, creo. Sí, 43, digo bien. Es un pequeño rebaje, ya que el eje va escondido dentro de la máquina y ese rebaje calza dentro del chasis de la máquina. Para el tope empleamos el nonio del carro longitudinal. Siempre dejamos una pequeña, digamos,
no lo llevamos a la medida final del largo, sino que dejamos una pequeña porción para frentear y realmente dejarlo perpendicular al plano, digamos, que estamos torneando. Ahí ya estamos casi en la medida. Si bien no era crítico ni muy importante esa medida, pero bueno, tratamos de llevarlo con el micrómetro lo más aproximado posible, ya que en muchas de esas máquinas a veces colocan sobre la parte que estamos midiendo en este momento un fieltro o algún tipo de retén para que no se meta mugre dentro de donde van los rodamientos. Si bien a veces las tapas que contienen los rodamientos tienen laberintos o digamos una serie de dibujos para impedir que se meta el aserrín. Ahora empleamos el CNMG para quitar un poquito las rebabas o bordes filosos. Y ya tenemos la parte externa ya completita. Ahora removemos el punto que tenemos en el plato de 4 mordazas y lo dejamos al plato en 88 milímetros. Un poquito de limpieza antes. Y ahora sí colocamos el material. Vamos a empezar por la parte que tenemos que hacer el vaciado. Y colocamos unas chapitas de bronce para que en el momento del centrado, o mejor dicho cuando estemos moviendo el material, no se marque, ya que el diámetro que va a quedar ahora sí es definitivo. Procedemos a hacer el centrado como siempre. Primero aproximamos en el frente y ahora a medida que hacemos las correcciones en el diámetro también tenemos que verificar el frente. Eso es porque a medida que vamos apretando también el material tiende a moverse siempre axialmente, un poquito tiende a desviarse, así que es importante por cada corrección dar una verificación digamos del frente del material. Y ahora sí vamos a llevar a 60 milímetros por 43, 45 o 43, no recuerdo bien en este momento la profundidad, pero teníamos que hacer ese vaciado. En esta parte, en el eje, va luego colocada un bulón con una arandela y el diámetro 60 propusimos nosotros colocarlo y sobre todo terminarlo un poquito más para que el ajuste lo hagan mediante una llave una llave tipo tubo. El otro detalle le dimos un poquito más adelante al tiro de la polea, digamos al ajuste en el diámetro interior, que vamos a hacer más adelante, ahora dentro de un momentito, es darle un poquito más, dejarlo un poquito más suave, porque ese es el otro problema que tenían, que al ser de aluminio, el ajuste que tenía sobre el eje, la polea era muy duro, entonces al momento de sacarlo tenían que golpear mucho la polea. También el problema es que lo armaron sin ningún lubricante, ya que vienen productos que impiden que se pegue o se forma óxido entre las capas, digamos entre el diámetro interior del eje, entre el diámetro interior de la polea y del eje. Así que siempre en el armado un poquito de aceite o antiengrane, que también existe, colocar un poquito y es más que suficiente, y eso te asegura luego un desarme más sencillo, sobre todo en ambientes donde hay mucha humedad o mucho digamos material disuelto en el ambiente, como es el aserrín. Ahora sí, una vez que logramos el vaciado del lado que teníamos que hacerlo, ahora vamos a proceder al centrado del otro lado y de hacer el ajuste del diámetro interior que va sobre el eje. Aún en este punto le hicimos el bombé, pero como le había dicho, el diámetro ya es definitivo. Y ahí tenemos la polea de muestra. Vamos a armar el alesómetro. Este alesómetro tiene capacidad de 18 a 35 milímetros. Vamos a colocar la punta de contacto de 28 milímetros y vamos a tomar, siempre digamos tomando en distintos puntos, sobre todo en los puntos donde parecía que era un poquito más gordo o más justo, y realizando movimientos alternativos para ver si tomamos realmente la verdadera magnitud de la medida del diámetro.
Y como les dije, dejamos un poquitito más, le dimos de diámetro, no llegaba ni a media centésima más para que la polea entre un poquito más suave, ¿sí? Ya que además tenía como seguro la chaveta y sí, digo bien, la chaveta y digamos se coloca también un bulón en la punta del eje y eso ya asegura, digamos, la posición de la polea. Ahí vamos llegando ya casi a la medida de la polea. Empleamos el inserto TSMT de radio 0,8 con un avance también un poquito rápido, 0,07 milímetros por cada revolución y a 375 revoluciones en el plato. Como les decía, este trabajo fue una emergencia ya que el clima no acompañó esta semana y por lo general cuando se producen muchas lluvias los aserraderos casi no trabajan porque no hay entrada de madera. Así que se aprovechó ese momentito que hubo 2 o 3 días, digamos, de lluvias intensas para poder realizar este trabajito que hace bastante que lo teníamos pendiente. Y bueno, el cliente vino con el trabajo, pero lo teníamos que lograr eh, en una mañana para probar justamente la máquina. Este trabajito llevó más o menos unas 3 horas y media en total. Y bueno, ahí ya vamos llegando a la medida final. Realizamos un poquito con el carro transversal, perdón, con el chariot, el ajuste como siempre, para hacer esas pasaditas, digamos, finas que definen el trabajo. Por ahí medio que, ahí eso les iba a decir, a veces cuando se termina la pasada aprovecho antes de sacar la herramienta para poder empleando el TSMT quitar la rebaba del lado interno, digamos, que no se ve, ya que el TSMT en este tipo de herramienta te permite, digamos, con el filo mismo del inserto quitar un poquito el filo interior. Y ya tenemos el trabajito terminado, por lo menos de forma parcial en el torno. Ahora nos vamos a la limadora, vamos a hacer el chavetero de 8x4, ahí ya casi lo tenemos digamos terminado. Marcamos del otro lado opuesto, este es el lado de salida de la herramienta, le marcamos el centro mediante la regla para escuadrar o regla de centros. Así que escuadramos, colocamos luego ahí como se ve el montaje, dos cuchillas se podría decir de acero rápido y sobre la misma colocamos una cubeta de rodamiento. De esa forma tenemos un apoyo digamos paralelo a la mesa y ahí apretamos la morsa. A la limadora la colocamos a 22 golpes por minuto, que vendría a ser digamos, a pesar de que se ve en cámara quizás un poquito rápida, pero es un avance lento porque teníamos una bastante largo, digamos, era la longitud de corte. Y ya estamos llegando al final de la medida. Si bien empleamos el nonio del avance lateral de la limadora, la herramienta, al ser un corte medio larguito, tiene una tendencia a veces a no cortar, así que le damos un poco menos, digamos, siempre queda un poquitito más chico, unas 2 o 3 décimas más chico el alojamiento de la chaveta, así que le damos un poco de un lado, 1,5 décimas más de un lado y 1,5 décimas un poquito menos del otro lado. Ahí ya la corregimos y ahí vamos ascendiendo la herramienta mientras tocamos el lateral para darle el ancho final. Por lo general a mí me gusta dejarle que entre suavecita la chaveta, que no tenga juego obviamente, porque la chaveta no debe tener juego, pero tiene que desplazarse, sobre todo si uno va a colocar la polea en el eje, no tiene que ocasionar rozamiento o que estorbe, digamos, al colocar la polea, sino que tiene que ser un seguro o una guía inclusive para poder colocar el elemento en el eje. Ahí ya lo tenemos, digamos, hecho el chaveterito. Siempre lubricamos con aceite el corte y ahí ya está hecho 8x4. Volvemos al torno, empleamos nuevamente el usillo, lo habíamos centrado y ahora nos venimos a la tabla. Este es el librito.
manual estándar de diseño de máquinas, donde tenemos, este es, digamos, mi ayuda práctica, por decirlo de alguna forma, que es una pequeña fotocopia donde nos dice de forma rápida, en el diámetro de entre 80 y 90, la altura de convexidad es de 0,3 milímetros, ¿sí? También lo pueden encontrar a ese dato en la página 318 del libro Prontuario de Máquinas de Larburu. En la página 318 también da una fórmula parecida y que la altura da 0,27, así que, pero en este caso, como se trataba de una emergencia, traté de emplear la ayuda, digamos, la ayuda más práctica que tengo, que son estas fotocopias. Ahí quitamos un poquito empleando un pequeño imán de los Allen que tiene para realizar digamos, el ángulo, que el ángulo corresponde a 0,7 grados. Así que lo colocamos de 0,5, un poquito pasado, empleamos el BSMT y dividimos en 3 partes la polea. Dividimos en 3 partes, más o menos calculamos el ángulo, como les decía, 0,7 grados, para que nos dé esa convexidad aproximada, ya que lo que hace ese bombeo o la parte convexa es el centrado de la correa y sobre todo un poquito de fuerza de tracción al momento de impulsar, de ser impulsado, digamos, por el motor. Tratamos de hacerlo lo más centrado posible también por el tema de que no sabemos cómo está realmente la polea del motor. Suponemos que también está en unas condiciones medias feas, así que bueno, pero el cliente nos dijo que estaba en buenas condiciones. Ahí cometí el error de usar el CNMG para hacer el ranurado. Ese ranurado a veces es recomendable digamos, en las poleas planas para permitir un poquito más la tracción. Tendría que haber usado el BSMT, que es el inserto anterior, pero quise probar con el CNMG, pero bueno, tenía una pequeña vibración, ya que el radio es muy amplio, 0,8, pero muy amplio por el radio, por la geometría mismo del inserto. Así que se podría decir que ahí sí cometí un errorcito, quedó un poquito movida las ranuras, que tenían 1,5 milímetros de profundidad y con una separación de 10 milímetros que hicimos para que quede más o menos parejo. Y bueno, esa fue la emergencia más entretenida que tuve esta semana, que quise compartir con ustedes. Ahí les damos una pulidita para que quede, digamos, sin aspereza, sobre todo por la correa que debe armarse. Esa es la otra, la correa se debe armar en el lugar de trabajo. Y bueno, ahí quedó el trabajo, amigos, que les quise compartir en esta semana. Espero que les haya parecido útil. Y bueno, cualquier duda o cosita nos vemos en los comentarios. Y si les gustó, si lo quieren compartir con sus colegas, estaría muy bueno. Nos vemos la semana que viene. Que pasen lindo. Chau, chau.